Bueno, bienvenidos una vez más a Hablar es Urgente. Yo soy su host, Francesca Daily. Chicos, estoy súper emocionada, estoy súper contenta de otra vez arrancar con Hablar es Urgente. La verdad que es un proyecto que siempre me ha gustado mucho, que tiene mucho mi impronta, como muy relajado, muy hablar acá en el living de mi casa. Pero bueno, por cuestiones de la vida no había podido continuarlo, así que bueno, hoy me decidí a hacer este pequeño episodio de algo que ya me venía rondando hace un tiempo en la mente y es tema generación millennial versus la Gen Z, o sea, la generación Z. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, de las diferencias laborales, sociales y todo eso, que la verdad que está bastante interesante. Y hablando un poco de mi impronta, hoy con esta camisuli, esta camiseta, tapo un poco el micrófono, pero de Magallanes, navegantes del Magallanes, papá. Venequia. Aprovechar que arrancó la temporada de béisbol en Venezuela. Aguante Magallanes, nada, a ganar esta serie. Así que bueno, arrancamos un poco con el tema de las generaciones. Primero quiero aclarar que bueno, este cuadernito ya lo conocen, mis anotaciones, lo siento. Seguimos buscando un productor, seguimos hiring un productor, alguien que dé una mano con la producción. Eso también hizo que, bueno, Hablar es Urgente se parara un poquito, porque la verdad, producir, armar, editar, todo es un poco difícil, pero bueno, ya estamos de vuelta, así que, bueno, aparecerá alguien. Primero quiero aclarar, y antes de arrancar como el tema a fondo, quiero separar estas dos generaciones por los años a los que pertenecen, ¿verdad? La generación de los millennials son las personas que nacieron entre el 81 y el 96. Y los Gen Z son los que nacieron entre el 97 y el 2012. O sea, mi sobrina que tiene 12 años es Gen Z. ¡Buah! ¡Qué locura! Cuestión. ¿2012? Sí, 2012. Qué fuerte. No. Sí, bueno, cuestión. Yo soy una persona que, si bien muchos de mis amigos me catalogan como Gen Z, yo soy de la generación millennial, porque yo nací en el año 96. Y la verdad que sí me molesta un poco que me encasillen en la generación Z, no porque no me parezca muy brutal la generación Z, sino como yo me siento very old, como que relajada, viste, como que a veces veo un poco a los centennials y es como, no estoy ahí ni a palos. Así que, bueno, arrancamos un poco, como que esto es más breve, lo que quise como explicar cómo se comporta cada una de las generaciones según en el ámbito que está, no sé, por lo menos. En redes sociales, que fue lo primero que anoté. En redes sociales yo veo que el millennial 100% está, porque también tenemos varias categorías para mí eso es como que se subdivide, por lo menos los millennials, en, en ciertas décadas, ¿no? Como que siento que el millennial de los 90 no es el mismo de los 80. O sea, ahí también hay como que una diferencia que lo veo capaz, no sé, con personas con las que me rodeo diariamente, que si bien pertenecen a la generación que son millennials, tenemos ciertas cosas diferentes, porque hay cosas en mí que capaz, por lo menos en la parte laboral, apunta un poco más hacia la generación Z. Y el millennial como que todavía está en cierta estructura. Entonces, bueno, por lo menos en el tema de las redes sociales. Las redes sociales, por lo menos lo que veo, es que el millennial 100% pertenece a Instagram y Facebook. Que si bien, porque a eso venía lo de que estaban como subdivididas las mismas generaciones, porque hay generaciones de millennials que no usan Facebook y hay otras generaciones que sí lo usan.
Es más, lo usan mucho más que Instagram. Entonces, ahí hay como una diferencia importante y sigue siendo la misma generación. Y los Centennial usan mucho TikTok y veo que volvió Snapchat. Que Snapchat yo creo que lo usé, no sé, cuando tenía más o menos 17, 16 años. No entendía muy bien tampoco la onda de Snapchat. Como que era enviar fotos, y como que Instagram estaba un poco en auge en ese momento, entonces como que yo no lo usé tanto, pero mi generación sí lo usaba, pero en un momento murió, porque bueno, Instagram, obviamente, las historias de Instagram, todo eso como que evolucionó un montón, y la gente dejó de usar Snapchat, pero ahora volvió y lo revivió la generación Z, 100%. Ese mérito es de ellos, así que no vengamos a querer quitárselo. Pero me parece muy loco como genuinamente hablan un montón por Snapchat y lo super usan. TikTok es una red social que yo siento que hay muchas generaciones también dentro de TikTok, como que une generaciones, pues son videos cortos, todo eso, pero 100% es algo también que es muy del Gen Z, súper. Después, a ver, ¿qué tenía? Una de las cosas que me copa mucho de la generación Z es el tema de la diversidad y la inclusión, porque es una generación que ya nació con ciertos estándares, por así decirlo, o ciertas cosas que ya están normalizadas y que capaz la generación de los millennials tuvo que luchar por este tipo de cosas, como matrimonio igualitario, y todo esto que va por esa línea, que no quiero decir mucho porque no sé si YouTube me va a bajar, entonces, bueno, de esa línea, ya todos sabemos cuál es, no se sorprenden, la verdad que siento que tienen no poca capacidad de sorprenderse, todo lo contrario, sino como de satanizar las cosas, como que son súper relajados y literalmente es una generación que no jode al otro y no le gusta que lo jodan. Entonces es como que lo que el resto haga con su vida está bien, por él está todo más que bien, que al millennial no le pasa mucho porque nosotros estuvimos en una generación que tuvo que romper con ciertos patrones y ciertas cosas y abrir ciertas puertas. Entonces, como que bueno, se ve, cuando yo era pequeña, por lo menos me acuerdo cuando yo tenía 5, 6, 7 años, no sé qué era, que era una niña, eh, por lo menos que lo hablaba justo en otro episodio, de las cosas que hacíamos cuando éramos más pibes, no sé, no existían los celulares. Existían los celulares, pero no tenían la importancia que tienen ahora los celulares. O sea, nosotros somos súper dependientes de los celulares y de la tecnología en general. En ese momento no era así. Creo que mi primer celular lo tuve, no sé, a los 13, 14 años y lo usaba para mandarle un mensaje a mis padres, tipo, che, ya salí del colegio, vengan a buscarme y tipo, eh, nada más. O sea, ni siquiera había una cosa de saquemos fotos, eso no estaba, era más la camarita, como que eso no estaba tan incorporado cuando yo era niña y ahora veo por lo menos, no sé, a mis sobrinos o a pibes que tienen más o menos esa edad, que es como que todo lo contrario, o sea, tienen un celular ya a esa edad, lo usan de forma activa como realmente se usa un celular capaz, o sea, WhatsApp, se WhatsAppean con los amigos y eso en mi generación no, o sea, en mis tiempos no existía. Llamabas a la casa de tu amigo y preguntabas por él y hablabas, no sé, 10, 20 minutos por el teléfono de línea y listo. O sea, no era mucho más que eso. La comunicación de ambas generaciones. No sé si tanto esto, porque hay gente que es como que un poco más de que, bueno, chill, no le gusta tanto, pero el millennial es muy de escribir, muy el texto, videollamemos, charlemos, mandemos un audio. El centennial es más como breve, es como eso, o sea, para mí lo que describe perfectamente al de la generación Z es que es práctico. Si te puedo mandar un emoji o un sticker que resuma todo lo que yo estoy sintiendo, lo que me hace sentir lo que me acabas de decir, mi estado de ánimo, lo que sea, lo hago.
sea, no hace falta que yo te escriba todo un párrafo diciendo, no, me siento de esta forma, me siento de la otra. O sea, eso es más de nosotros que somos como más de esa cosa de hacer catarsis y bueno, te mando un audio y mando un audio de 5 minutos, que a mí me super pasa. Pero también creo que eso viene de una parte emocional que el centennial siento que es un poco más maduro emocionalmente que los millennials, porque volvemos a lo mismo. Los millennials crecimos en una generación que todavía la violencia estaba muy normalizada en ese momento. No quiero entrar en detalles, pero la violencia psicológica, física, económica también, porque es un tipo de violencia, existía mucho en nuestra generación, muchísimo. Entonces, como que nosotros, a medida de que todo el mundo fue cambiando, fue que empezamos a aprender. De hecho, como que los millennials vamos más a terapia, como que es una necesidad la terapia. En cambio, como que los de la generación Z son hijos muchos de millennials, entonces es como que el millennial, como bueno, ok, si mis padres fueron de esta forma, como que realmente romper ese patrón emocional que a veces lo generan los padres, 100%, no voy a mentir porque es así, porque son nuestros referentes y nosotros aprendemos de ellos. Entonces, creo que la generación Z viene como más fuerte emocionalmente. Saben poner más límites, saben comunicarse asertivamente. Eh, no digo que no necesitan terapia, ni mucho menos, cada quien decidirá eso es algo muy personal, pero sí veo como que, viste, como que hablan más, se comunican, incluso los pibitos. El otro día uno de mis mejores amigos me decía que su sobrino, que creo que tiene 12, 13 años más o menos, terminó con la noviecita y él decía como sí, terminamos y terminé con ella. Y el hermano le decía a mi amigo tipo, no, bueno, sí, terminó con ella, pero tuvieron una charla, charlaron, o sea, hablaron de por qué era mejor terminar y por qué, o sea, unos pibes de 13 años, chicos, entendemos que ni siquiera a estas alturas de la vida nadie da ese tipo de charlas como para dejar al otro más tranquilo. Eso es muy valuable y eso es lo que ellos aprenden también de sus padres que deciden como que un poco romper ese patrón. Eso me gusta porque es un trabajo en equipo de las generaciones. Creo que los millennials lucharon mucho porque hoy la generación Z sea de la forma que es y eso la verdad que me parece súper positivo. Pienso que, como haciendo un paréntesis acá, pienso que es la generación más fuerte. Pienso que son muchísimo más fuertes que los millennials, 100%, y que la generación que viene después de ellos va a ser increíble. Muchos dicen la generación de cristal. No, no, pienso que esta generación no es de cristal. 100% es de hierro, pero no normalizan cosas que son violentas. Y eso está bueno también. Eso no tiene nada que ver con ser débil ni nada. Tiene que ver con que uno sea y se comporte de las formas correctas. O sea, ya dejémonos de esas cosas que, ay, bueno, sí, en mi generación mi viejo nos cagaba palos y aprendía, sí, bueno, o sea, como que esa violencia no es correcta. Y si sigues pensando que esa violencia es correcta, amigo, el que está mal somos. Tema finanzas. Yo y me incluyo ahí. Mi generación, los millennials, tuvimos cero educación financiera. Entonces, ahora de adultos, muchos, hay gente que no, como todo, ¿viste? Como que esto no es de que, ay, bueno, sí, esto es así porque yo lo digo, nada que ver. Pero sí, es lo que veo. Y la mayoría de mis amigos son millennials. Eh, la educación financiera es nula. Los que la tienen han sido porque se han preocupado por obtenerla o porque vienen de padres que han sido financieramente responsables, o sea, han inculcado esa educación. Pero el millennial tiene cero educación financiera y eso nos ha costado a lo largo de nuestra adultez. O sea, aprendes ya grande. Por lo menos a mí me está pasando justo ahora, en este momento. Siento que estoy ahora en mis 29 y estoy como que cerrando muchas cosas que genuinamente digo que no me quiero llevar a los 30, o sea, quiero tener en mis 30 problemas de
30, por así decirlo. Y una de las cosas es el tema de las finanzas, que es realmente ser organizado con las finanzas, ver números, o sea, como que yo estaba más en la de que, ay, no quiero ver nada, no quiero saber, y resuelvo. Y como que ahora estoy viendo todo más plasmado, anotado, llevo una cuenta y me hace sentir bien también porque es como que sé cuáles son mis gastos fijos, sé cuáles son mis gastos variables, sé con cuánto cuento para esto, para irme de vacaciones, o sea, lo que sea, pero sí me ha costado llegar a ese nivel de disciplina, de decir como, ok, bueno, no puedo seguir gastando de esta forma, no puedo seguir haciendo esto, no puedo, o sea, como que organizar mis gastos. El de la generación Z está un poco más canchero con eso, si bien puede no tener educación financiera totalmente, pero es más ahorrativo. Es más ahorrativo, es más como, no es tan impulsivo en el gasto, sino como, ok, bueno, veamos, gano tanto, no puedo gastar más de tanto. Y veo que incluso ahora hay mucha más acceso al crédito rápido, o sea, al dinero rápido, de lo que había, no sé, cuando yo tenía 20 años. O sea, esto de todo el acceso rápido al crédito es muy nuevo, me atrevo a decirlo, porque antes no se pedías un crédito y tenías que ir con balances a un banco, todo eso, o sea, como que era un tema más burocrático. Ahora es como que no, te dice un crédito en Mercado Pago, listo, y ya, y tienes 300 lucas a tu disposición. Y son hasta cuidadosos con eso, o sea, como que siento que no se endeudan tan al pedo como capaz nosotros, que como, bueno, tenemos plata, sí, gastémosla, compremos, cuotas, esto, o sea, como que son mucho más, está mucho en el tema bueno, voy a invertir acá, criptos y todas estas cosas que yo, chicos, la verdad que no entiendo nada acerca de eso, o sea, muy, muy poco entiendo. Hablo de que no pertenezco, eso habla de que no pertenezco a la generación Z. Eh, y son muchos esos de inversiones a largo plazo, entienden un poco más el dinero y el dinero fiduciario, digamos, o sea, el dinero electrónico, el dinero jugar con esas inversiones y eso lo entienden súper, súper, súper mucho más. Y también ellos, una cosa que sí hay como que, creo que porque el millennial también viene de una generación que le costó, que fue muy dura, muy áspera laboralmente, económicamente y todo eso, y como que claro, viene como rompiendo patrones, o sea, en estos años, como decía antes, cambiamos muchísimo la sociedad, es otra, y creo que ni siquiera porque haya pasado una década de cambio y cambio, sino como que el cambio es anual. No me acuerdo que por lo menos el año pasado o hace 2 años, por lo menos el chat GPT como estaba tan en auge y ahora es como si no lo usas eres un boludo. Entonces, en 2 años, o sea, en 2 años no es nada. A largo plazo realmente es muy poco tiempo, una línea ínfima en el tiempo. Y el millennial, sí, lo que me gusta mucho de eso, y comparto, y soy, y 100%, el millennial invierte más en el placer, en el viajar, en eso, esa frase de me lo merezco, para eso trabajo. No, pero realmente invierte más en eso, o sea, en sus vacaciones, en irse de vacaciones, en el tiempo, o sea, en el tiempo de calidad. Porque antes, la generación que venía antes, no podía disfrutar de eso. Y eso se demuestra también, se puede ver en el tema laboral, por lo menos, que es como que, bueno, yo un formato 100% presencial y me cuesta. Puedo tenerlo porque está la necesidad del trabajo y siempre uno lamentablemente va a tener que negociar unas cosas por otras, 100%. Pero el que está en una posición de poder elegir en qué formato quiere trabajar, no te acepta un 100% presencial ni loco, porque sabe que rinde igual desde su casa y que prioriza la calidad de vida, prioriza estar con sus hijos, prioriza ir a buscar a sus hijos al colegio, prioriza estar con sus mascotas, prioriza el tiempo libre, o sea, el tiempo de disfrute, el goce realmente de la vida y no ese concepto que capaz tenían más nuestros padres de que hay que trabajar 8 horas y el laburo era como que, o sea, si te explotaban no importa porque hay que trabajar y ahora es como, no, 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 o sea, sí, puedes ir a trabajar, puedes ir a tu chamba, puedes tener tu plata, puedes, o sea, y puedes disfrutar de la vida y puedes viajar y puedes ir a buscar a tus hijos al colegio, o sea, no pasa nada.
veo mucho a veces que es como estas generaciones más grandes, que como los boomers, es como, no, bueno, si estos no quieren laburar, nadie quiere ir a la oficina, es como, no, es que el mundo evolucionó y hay otras formas de trabajar y no significa que no sea y no significa que no estés laburando o que realmente no te estés esforzando o que no puedas tener tus breakdowns mentales en el laburo. Porque también yo conozco gente que ha tenido temas psicológicos teniendo no sé, un trabajo 100% remoto porque no tienen el contacto con las personas. Entonces eso hace que estés como que en una angustia, no sé, X, o sea, miles de cosas, eso puede suceder también. Pero bueno, el mundo evolucionó demasiado y el laboral no se quedó atrás, por suerte, gracias a Dios, porque la verdad, para mí, las formas laborales que existían antes son, las respeto a las personas que están en esa situación y que las bancan totalmente, respeto la opinión de todos, pero no me parece que sean las más productivas. Hoy, desde mi posición como profesional, eh, le doy prioridad al disfrute de mi vida, de mi casa, de las cosas que tanto me han costado conseguir. Pretendo seguir disfrutándolas y pretendo seguir teniendo esa mentalidad de que hoy quiero vivir, no, capaz que por eso, bueno, no sé, el otro día he hablado con un amigo, nos estábamos tomando una birra y me decía, bueno, somos la generación que decidió, somos la generación que no tiene casa pero tiene salud mental. Y yo tipo, bueno, yo y mi salud mental enfrentando una crisis habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, prefiero estar loca y tener una casa, y capaz que sí, pero bueno, son las cartas que me tocaron. Así que bueno, nada, me encantó un poco hacer este research, que la verdad que lo hice súper breve, porque la idea es esto, como que hablar así ciertas cositas, como que tocar un poco los puntos y bueno, no sé, debatirlo, díganme en los comentarios. Estoy muy, muy feliz de haber vuelto. Este proyecto es un proyecto que me hace bien y puede que no sea muy profesional, lo sé, lo hago con lo que tengo, lo hago con el poco tiempo que también tengo para invertirle a esto, pero lo hago con muchísimo cariño, me encanta hablar, me encanta expresarme, me encanta que me escuchen también. Creo que hablar, como tal como se llama este podcast, que es Hablar es urgente, hablar es muy necesario. Soy una persona que le gusta hablar, que me gusta hablar de las cosas que me pasan. Siento que es muy liberador, me hace ser mejor persona. Así que bueno, esto es como un espacio seguro para mí de hablar esas cosas que me importan, que capaz a las personas que los pocos o muchos que me vean también le importa. Así que nada, esto es un espacio también que es de ustedes, lo hago con mucho cariño. Y bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse y no se olviden que hablar es urgente y es sanador. Gracias, nos vemos en la próxima. Decía que somos la generación que no tiene propiedades pero tiene salud mental. Yo y mi salud mental contra la crisis habitacional que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.